Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy David y bueno, pues vamos a iniciar con este pequeño proyecto de ecuaciones diferenciales. Es un curso en el cual va a constar de 3 unidades que vamos a ver y bueno, pues vamos a empezar con ecuaciones diferenciales de primer orden, después nos vamos con las de orden superior y le damos fin al parcial, bueno, al curso de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de ecuaciones diferenciales y bueno, pues vamos a darle inicio a esto. Vamos a empezar con qué es una ecuación diferencial de primer orden. En la definición tenemos que una ecuación diferencial solo incluye la primera derivada como mayor orden representada en la expresión de toda la ecuación. Lo que nos quiere dar a entender esto, bueno, para que sea un poquito más explícito, cuando llegamos a ver ecuaciones algebraicas teníamos que tomar en cuenta que una vez que conocíamos el valor de la variable, al sustituirla dentro de la ecuación, podíamos satisfacer esa expresión dentro de esa ecuación y bueno, aquí es muy similar lo que tenemos que hacer. A diferencia de que vienen ecuaciones diferenciales, las expresiones son derivadas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que debemos conocer el valor de la función para que pueda satisfacer nuestra ecuación diferencial. Estos son algunos ejemplos de las ecuaciones diferenciales. Como pueden ustedes darse cuenta, vienen representadas de 3 formas diferentes. Tenemos en la primera este valor de y', donde tenemos aquí la comita, es igual a seno de 5x. Bueno, este es un ejemplo de una ecuación diferencial de primer orden. Únicamente estamos representando la primera derivada, porque tenemos solamente una comita en ella. Podemos representarlo así o podemos representarlo por medio de diferenciales, así como lo tenemos de este lado. Tenemos derivada de y con respecto de x igual a seno de 5x. Cualquiera de las dos expresiones representa lo mismo, que es una sola derivada de primer orden. Tenemos aquí en la parte de abajo otro ejemplo en la cual tenemos aquí diferenciales separados. Tenemos de un lado de la ecuación el diferencial de x y del otro lado el diferencial de y. Estos son algunos de los ejemplos que es muy posible que tengamos que resolver para estos casos de ecuaciones diferenciales. Entonces, vámonos al siguiente tema, la siguiente diapositiva. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, vamos a utilizar 6 diferentes métodos. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el de variables separables. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Una ecuación diferencial de variables separables, nos vamos a enfocar, como su mismo nombre lo dice, a separar las variables para poder nosotros determinar su valor. ¿Qué valor vamos a determinar? Vamos a determinar la función. Pero para poder determinar esa función nosotros requerimos hacer una separación de variables. De un lado de la ecuación tenemos que separar una variable, del otro lado de la ecuación todas las expresiones que representen a la otra variable y agregándole su respectivo diferencial a cada una de ellas. Vamos a ver un ejemplo para que sepan de qué estoy hablando. Tenemos por ejemplo y' igual a seno de 5x. Si ustedes ven de esta forma un ejercicio, pues saben que también lo podemos representar de esta forma por medio de diferenciales, es más sencillo. Vamos a pasarlo como diferencial de y con respecto a x. Y' y toda esa expresión representan lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de un lado de la ecuación, de mi lado izquierdo de la ecuación, voy a colocar todas las expresiones que tengan que ver con y de este lado. Del lado derecho de mi ecuación voy a pasar todas las expresiones de que tengan que ver con la variable x, incluyendo su diferencial, o sea, incluyéndolo a la parte diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, este diferencial lo voy a colocar del lado derecho de mi ecuación porque le corresponde con las variables x. Entonces, ya lo tenemos así representado. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, como aquí está representado como cociente, del otro lado va a pasar
como producto de mi, de mi ecuación. Entonces en este caso lo único que hice fue despejar diferencial de y colocando diferencial de x del lado derecho de mi ecuación. ¿Esto para qué? Bueno, como ya les había mencionado, tenemos que hacer la separación de variables para que posteriormente podamos hacer una integración, y cuando podamos integrar podamos conocer el valor de la función. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí, bueno, pues ya tenemos representado las integrales. Una vez que ya separamos las variables, integramos y obtenemos el resultado. Y si se dan cuenta, al final de mi resultado no debemos olvidar que tenemos una constante. Siempre al final de una ecuación hay que agregar la constante. Eso es muy importante. Podemos expresarlo así o podemos expresarlo de esta manera. Entonces podemos expresarlo en forma explícita o en forma implícita. Cualquiera de las dos son el mismo resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a resolver ahora este ejercicio. Tenemos diferencial de y con respecto de x más 2 veces x por y al cuadrado igual a 0. Bueno, vamos a hacer lo mismo, nada más que aquí vamos a tomar en cuenta esto. Si se dan cuenta, no me puedo deshacer ni de x ni de y, así tan sencillamente. Entonces lo que tengo que hacer es, voy a colocar toda mi expresión del lado derecho de mi ecuación y va a pasar como negativo, así como se ve aquí en la imagen. Una vez que ya lo tengo así, voy a colocar mi diferencial de x del lado derecho, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces lo vamos a colocar de esta manera. Ya que lo tenemos de esa forma, ahora si pueden notar, ya tengo aquí ya el cuadrado. Ya es más sencillo despejarlo, quitarlo de aquí. Entonces lo que voy a hacer es pasar y al cuadrado del lado izquierdo con su respectivo diferencial, para que nos quede de esta manera. Y ya quedan despejadas mis variables. Entonces si se dan cuenta, ya de mi lado izquierdo ya tengo separadas todas las variables de y de mi lado derecho ya tengo separadas mis variables de x. Entonces, ya que tenemos reacomodadas las variables con su respectivo diferencial, ya vamos ahora sí a posponernos a hacer la integración. Y una vez que hacemos esa integración, ya va a ser más sencillo resolverla. Entonces, una vez que ya tenemos los resultados, aquí el resultado de la integral de y al cuadrado, el resultado que tenemos es menos 1 entre y. Y la integral de menos 2x es menos x al cuadrado. Cuando tenemos los resultados, vamos a agregar la constante. Eso es muy importante. Entonces, ya que tenemos agregada la constante, ya buscamos la forma de hacer a lo mejor alguna reducción, de buscar una forma de darle una mejor presentación a nuestro resultado. Y bueno, prácticamente esta ya es la respuesta. Pero, como les menciono, pueden ustedes hacer tener una mejor presentación para su resultado. Yo lo hice de esta manera: menos 1 lo pasé del lado derecho de mi ecuación para deshacerme del negativo, y de menos x al cuadrado de y lo pasé del lado izquierdo para igual deshacerme de su valor negativo. Entonces me da este resultado. Y bueno, pues como pueden darse cuenta, es muy sencillo resolver ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. Ahora los siguientes dos ejemplos se los voy a mostrar en video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a resolver nuestro segundo ejemplo de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. Tenemos aquí esta ecuación diferencial en la cual se intervienen funciones exponenciales, y vamos a resolverla para que veamos de qué forma se pueden
resolver estos métodos. Y bueno, para resolverlo, vamos a, ya saben, hacer como lo hemos hecho con los ejercicios anteriores. Vamos a hacer la separación de las variables donde corresponde a cada uno de los lados, cada lado de la ecuación le corresponde a su variable respectiva a su diferencial. Lo que vamos a hacer es esto: voy a colocar la diferencial de x del lado derecho de la ecuación para podernos deshacer del cociente y podamos ya hacer el movimiento de nuestras variables a manera de que ya queden separadas. Entonces lo que vamos a hacer es esto: voy a colocar mi diferencial de aquí del lado derecho. Entonces voy a volver a poner la expresión. Y lo tenemos de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es mover toda esta expresión en las que intervienen mis variables x por su diferencial. O sea, voy a pasar de mi lado derecho de la ecuación y de la misma forma voy a pasar y al cuadrado hacia el lado izquierdo de la ecuación, puesto que en este lado se encuentra su diferencial. Entonces ya quedarían separadas mis variables. Me va a quedar así. Diferencial de x, y me quedaría como cociente, me quedaría en la parte de abajo x más y a la menos x. Va a quedar así. Ahora de mi lado izquierdo coloco el diferencial de y con su valor, que en este caso es y al cuadrado, pero queda en la parte del denominador. Ya que tenemos eso, pues ya tenemos la facilidad de convertirlos en una integración, puesto que es una regla para resolver las ecuaciones diferenciales de variables separables. Y bueno, nos ponemos a resolver las integrales. Para resolver la primera, vamos a obtener que la integral de 1 entre y al cuadrado va a ser igual a la integral de y a la menos 2. Es lo mismo. Y bueno, para resolverla decimos que menos 2, el exponente le sumamos 1, nos quedaría y más 1, nos quedaría y a la menos 1 entre su exponente, nos quedaría y menos 1 entre menos 1. Y este valor lo podemos representar también como está elevado a la menos 1, quedaría como cociente en la parte del denominador y nos quedaría como inverso. El valor negativo, más entre menos, nos da menos, nos quedaría menos 1 entre y. Y ese sería el resultado. Vamos a poner con verde. Este sería el resultado de mi primera integral. Ahora para resolver la segunda, vamos a requerir, de hecho lo voy a poner aquí abajo, lo voy a expresar de esta manera como su valor inverso para que podamos tener expresión. Más e a la menos x. Y con respecto a x, su diferencia no nos debe de faltar dentro de la integral. Como tal no lo podemos resolver. Entonces lo que tenemos que hacer es agregarle una nueva expresión para que pueda ser deducible y podamos integrarla. ¿Qué le voy a agregar? Le voy a agregar e a la x. De la misma forma, para no alterar mi ecuación, tengo mi expresión, mi integral, también se lo pongo en la parte del denominador, puesto que x entre x nos daría 1 y por lo tanto pues no afectaríamos la expresión, no la alteraríamos.
pero nos va a servir de mucho hacer este método, esta forma, para resolver esta integral. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, me recorro de este lado. Entonces x por 1 me da e a la x. X por x me va a dar ex al cuadrado. Ahora, más por más me da más. X por e a la menos x. Como tenemos diferencia de exponentes y del mismo valor, se quedaría elevada a la 0. ¿Sí? Colocamos el respectivo diferencial. Y sigo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, vamos a tomar valores con mi nueva integral ya modificada. Entonces vamos a poner donde u va a poner como condición, porque vamos a aplicar integrales por sustitución, y tenemos donde u es igual, más bien por cambio de variable, perdón, donde u es igual a x, su diferencial va a ser la misma expresión por la derivada de su valor exponente, donde su derivada de x es igual a 1, entonces queda expresado de la misma forma. Entonces se dan cuenta, es muy familiar. Aquí por ejemplo x por dx viene siendo du, entonces vamos a colocar en la integral du, puesto que estamos haciendo sustitución. Y aquí donde tenemos a ex, lo vamos a sustituir en términos de u, puesto que todo lo estamos haciendo en términos de esa variable. Entonces tenemos u elevado al cuadrado, y aquí tenemos a. Esta es una propiedad donde tenemos que cualquier valor constante que esté elevado a la 0 va a valer 1. Entonces e a la 0 va a ser 1. Y ya tenemos la integral de una mejor manera en la que ya podemos integrar fácilmente. Ahora sí, ya la podemos resolver. Entonces lo que vamos a hacer es esta integral. No sé si se les hace muy familiar, porque pertenece dentro de una fórmula de integrales muy común, y de hecho es trigonométrico. Entonces, para que no haya pierde de todo esto, cuando tenemos esta expresión va a ser muy semejante a la del arco tangente. ¿Por qué? Porque la derivada del arco tangente de una función va a ser igual a la derivada de la función respecto de esa variable entre 1 más o al cuadrado. Y esto es muy simple. Entonces la integral va a ser igual al arco tangente de más constante. Entonces así nos queda representado ese arco tangente. Ya tenemos el resultado de mis dos integrales. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, lo voy a disponer a hacer voy a acomodar ahora mis resultados a como estaban mis integrales. La integral de 1 entre y al cuadrado es el resultado que tengo aquí. Entonces lo coloco aquí en la parte de abajo, y me quedaría menos 1 entre y igual. Ahora el resultado que tengo como arco tangente lo pongo del otro lado, pues porque era el resultado que tengo aquí.
Este resultado de mi integral es arco tangente pero aquí hay algo, nada más antes de hacer los movimientos. Esta es la integral, la solución de la integral, pero lo tengo en términos de u. Pero necesito regresar a la variable original, a la cual tenía desde el inicio de la integral. ¿Quién era u? X. Entonces nada más voy a hacer esto. El resultado de arco tangente de u lo voy a acomodar como arco tangente. Lo coloco de este lado mejor ya en la parte del resultado. Arco tangente de e a la x, porque aquí nada más lo puse en términos de u, pero en realidad u es igual a mi valor exponencial elevado a la x. Entonces es el resultado que tengo aquí. Y este es el resultado real de la integral. Arco tangente de e a la x. ¿Va? Ese es el único detalle, nada más. Y al final le agregamos una constante. Ya saben que siempre hay que agregar las constantes al final de la ecuación. Este ya es mi resultado, pero vamos a reacomodar. Vamos a colocar el valor de y del otro lado para deshacernos del denominador. Entonces nos va a quedar como menos 1 por y multiplicando al arco tangente de e a la x más y por mi constante. Me queda aquí menos 1. Pero si yo me quiero deshacer de este menos 1, lo paso del otro lado y me quedaría entonces y por arco tangente de e a la x y por arco tangente de e a la x más y por mi constante más 1 igual a 0. Y ese sería el resultado de mi ecuación diferencial por el método de variables separables. Y bueno, tenemos ya resuelto el segundo ejemplo. Vamos al tercero para que sea ya más rápido. Tenemos el tiempo casi contado. Y lo resolvemos de esta manera. Vamos ahora a poner un ejemplo para que intervengan funciones trigonométricas. Entonces vamos a aplicar eso. Vamos a poner uno más sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí se conserva el diferencial de x con respecto de t igual 4 veces por x al cuadrado más 1. Y nos están dando aquí una condición. Nos están diciendo que x cuando la función de x dentro de una variable que en este caso es t, x de t sea pi cuarto, el valor de x va a ser 1.
es una condición. Muy bien. Vamos a resolverla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a intentar resolverlo aquí es igual. Vamos a hacer el movimiento de mis diferenciales, a manera de deshacerme de este cociente, para que sea más fácil quitar y poner, o hacer el cambio y el movimiento de mis variables, y poder analizar mi separación de una forma más rápida. Entonces voy a pasar mi diferencial de t de este lado y me va a quedar diferencial de x igual a 4 por x al cuadrado más 1, ¿sí? Y el diferencial de t. Ya que tenga mi diferencial de t, voy a colocar entonces toda esta expresión de mi lado izquierdo, puesto que su diferencial se encuentra de este lado, y ya podría tener separadas mis variables por completo. Entonces queda diferencial de x entre 4 por x al cuadrado más 1 igual al diferencial de t. Y ya están separadas mis variables. Ahora lo que voy a hacer es la integración. ¿Sí? Vamos a integrarlo porque ya están separados. Para realizar la primera integral vamos a utilizar el método de sustitución trigonométrica, en la que vamos a utilizar a x como sustituto de a entre b por la tangente de θ, utilizando esta variable como sustituto de ese valor, puesto que es de la forma al cuadrado más bx al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. ¿Vamos? Entonces, como es de esta forma, vamos a utilizar este sustituto de una expresión trigonométrica para que podamos resolver este tipo de integrales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A va a ocupar el lugar del coeficiente que no está acompañado de mi variable x, que en este caso es el 4. Pero antes de eso vamos a desarrollarlo, el producto de abajo, para que nos quede más claro. Tenemos 4 por x, 4x al cuadrado más 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién va a ocupar el valor de a? A va a ser el valor del coeficiente que no está acompañado de mx, que en este caso es 4. Pero como está dentro de una raíz, entonces vamos a sacar su raíz. Entonces, a va a ser la raíz de 4. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ocupar el valor de b? B va a ser el que está acompañando a mi variable x, que también es 4. Pero también obtenemos su raíz, entonces sería la raíz del coeficiente 4, va a ser igual a 2. Entonces sería 2 para a y el valor 2 para b. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la sustitución de la integral, vamos a acomodar ahora los valores en términos de θ y de sus funciones trigonométricas. Entonces abro otra vez mi integral y bueno, para hacer esto entonces vamos a darle un nuevo valor a x en valores de θ y de expresiones trigonométricas. Entonces x va a ser igual, tenemos aquí que x es igual a entre b por la tangente de θ. Entonces a cuánto vale, 2, b cuánto vale, 2. Entonces tenemos 2 entre 2 me da 1. Entonces va a ser 1 por tangente de θ.
Entonces me quedaría únicamente que x vale tangente de teta. ¿De acuerdo? Estoy haciendo la sustitución. A vale 2, B vale 2. Entonces 2 entre 2 me da 1. Entonces 1 por tangente de teta, pues tangente de teta. ¿De acuerdo? Entonces x vale tangente. Pero una vez que conozco el valor de x, obtengo su diferencial. Entonces, diferencial de x es secante cuadrada de teta con su respectivo diferencial. Entonces ahora si hago mi sustitución donde tenía de x, voy a poner su nuevo valor trigonométrico que es secante cuadrada de teta con respecto de teta. Todo esto entre 4 veces y en lugar de x al cuadrado voy a poner tangente, pero como está elevado al cuadrado sería tangente cuadrada de teta más 4. Y ya tengo mi nueva integral en términos trigonométricos y en términos de teta. Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar este factor común que es el 4, hacerlo a un ladito para que pueda ser más sencillo la solución de la integral. Y nos quedaría como 4 por tangente cuadrada de teta más 1. ¿Sí? Puesto que es un factor común, lo he sacado de mis términos. Ahora lo que voy a hacer es quitar el 4, puesto que es una constante, entonces se puede salir de la integral. Y me quedaría un cuarto de secante al cuadrado de teta con respecto de teta. Todo esto entre tangente al cuadrado de teta más 1. ¿Sí? Y como puntos suspensivos, lo voy a colocar aquí abajo. Ahora, esta expresión que tenemos aquí concuerda con una propiedad trigonométrica en la que nos dice que 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante cuadrada de x. Como lo tenemos en términos de teta, bueno, no hay ningún problema en eso, que podemos dejar en términos de teta. Entonces, es muy similar a lo que tengo aquí. De hecho, 1 más tangente es lo mismo que tengo aquí abajo. Entonces voy a sustituir tangente al cuadrado de teta más 1 por secante al cuadrado. Entonces lo elimino, me queda secante cuadrado de teta. Y secante al cuadrado de teta entre secante al cuadrado se vuelve 1. Esto se vuelve valor 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a quedar, entonces aquí tengo un cuarto por la integral. Como se volvió 1, me queda únicamente 1 por diferencial de teta. Me queda su mismo diferencial de teta. Igual, entonces tenemos aquí un cuarto por la derivada de la diferencial de mi función, me da la función. Entonces me quedaría en teta. Pero bueno, este ya es el resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a convertir en términos de su valor inicial, en términos de su variable original, de la cual iniciamos la integral. Entonces, como no está en términos de teta, sino está en términos de x, entonces vamos a sustituir que teta va a ser igual, como tangente está multiplicando a teta y nos interesa saber el valor de teta, voy a quitar a tangente y lo voy a pasar del otro lado con su valor inverso, que en este caso es arco tangente de x. Entonces este valor es igual a un cuarto de arco tangente de x. Un cuarto de arco tangente de x. ¿Sí?
Y ya tenemos el resultado de nuestra primera integral. Está un poquito amplio el resultado, pero es una manera de resolverlo. Lo quise resolver así, puesto que quiero que sepan cómo lo hago. Y bueno, voy a dejar únicamente el resultado, voy a borrar todo lo demás para hacer espacio. Una vez que ya conozco los valores de mis integrales, ya nos ponemos a hacer la separación, o en este caso la reducción de mi ecuación diferencial. Entonces, la integral de este valor es el resultado que tenemos aquí. Le vamos a colocar un cuarto del arco tangente de x. Y esto es igual. Y ahora para resolver la integral de aquí, ya saben, la integral de mi diferencial de una función es su misma función. O sea, integral de mi diferencial de t es t. Y ya prácticamente tenemos resuelta la ecuación en su forma general. Pero si se dan cuenta desde un inicio, nos han dado una condición, porque esto es muy común en los exámenes de ecuaciones diferenciales, que te llegan a poner condiciones. Entonces hay que convertirla en una ecuación particular, porque esto es una condición. Entonces nos quiere decir esto, que cuando t vale pi cuartos, mi valor de x tendrá el valor de 1. Eso es muy importante recalcarlo, porque viene muy en los exámenes muy seguido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Aquí, si se dan cuenta, me ha faltado colocar mi constante, ya saben que nunca hay que olvidarnos de eso. Y voy a pasar el valor de t de mi lado, el lado izquierdo, para conocer mi valor constante, puesto que esto tiene mucho que ver con los valores que me han dado en esta condición. Entonces voy a conocer el valor de mi constante cuando me dan esta condición. Entonces voy a quitar a t para conocer a c. Entonces, de este lado está sumando mi constante, del otro lado pasará restando. Entonces me va a quedar un cuarto de mi arco tangente de x menos t igual a constante. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, donde está mi valor de x, voy a sustituir el valor que me han dado en mi condición, que en este caso es 1. Entonces le quito x y le voy a poner 1. Y donde estaba t, le voy a poner el valor también de la condición que me han dado. Entonces aquí va a ser menos pi cuartos. Y con esos valores voy a conocer el valor de mi constante en ese punto. Entonces lo que vamos a hacer es un cuarto del inverso del valor tangente en 1 menos pi cuartos. Es muy importante que cuando ustedes lo hagan en su calculadora, lo pongan en términos de radianes para que les pueda dar el valor exacto, porque si no les va a dar en números decimales y lo ponen en su función normal. Entonces es importante que lo tengan en radianes la calculadora para que les dé ese valor. Entonces aquí tenemos que C vale, en este punto C va a valer menos 3/16 de pi. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en el resultado que he obtenido, okay, voy a despejar el valor de x, esto que es el valor que me interesa, y en donde sea la constante lo voy a sustituir por este valor particular que me han dado. Entonces vamos a despejar de aquí de mi ecuación ya en mi forma general.
vamos a despejar a x, pero sustituyendo en c el nuevo valor conocido, que es el valor particular, menos 3/16 de pi. Entonces vamos a hacer, entonces lo pongo aquí, lo voy a poner de este lado, y para despejar a x, necesito que deshacerme primero del 4. Entonces el 4 es como un cociente, puesto que está en forma fraccionaria, pero bueno, quiere decir que es arcotangente de x entre 4. Entonces el 4 lo paso del otro lado con su función inversa, en este caso es multiplicando. Entonces me quedaría arco tangente de x igual a 4 por t más c. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a deshacerme ahora del arco tangente de x. Entonces, como de este lado es arco tangente, de otro lado hace su función inversa y ya quedaría despejado en x. Entonces, x va a ser igual a la tangente de 4t más 4 por c. ¿Sí? Entonces, finalmente, me va a quedar que x es igual a la tangente de 4 por t más 4 por c, c que es menos 3/16, entonces me va a quedar 4 por menos 3/16 de pi. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Multiplico 4 por 3, me va a dar 12, menos por menos, menos. Me va a dar menos 12/16 de pi. Esto se mantiene 4t, porque digo de aquí x igual a tangente. Y bueno, esto lo podemos reducir. Le sacamos cuarta a los dos y nos va a quedar como x igual a la tangente de 4 por t menos, le sacamos cuarta a 2 y nos da 3, le sacamos cuarta a 16 y nos da 4, y ya tenemos el resultado de nuestra ecuación diferencial en su forma particular de la ecuación. Y bueno, pues este es otro ejemplo de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. Entonces, pues estos son algunos ejemplos que pueden venir en los exámenes. Y bueno, nuestro siguiente tema para la siguiente sesión serán ecuaciones diferenciales homogéneas. Vale, nos vemos a la próxima.